Teorema de la base media. El problema de inicio dice, en el triángulo ABC, M es el punto medio del lado AB. Nuestro primer dato, M es punto medio de AB, lo que significa que parte a AD en dos segmentos del mismo tamaño, que están marcados por aquí. A partir de M, se traza una paralela, un segmento paralelo ABC, que corta al lado CA en el punto N. Aquí tenemos el punto de corte. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que N es punto medio de CA y que además MN mide un medio de BC. Vamos a dar solución a este problema. Utilizando semejanza es necesario que analicemos los dos triángulos que podemos ver en la figura. El triángulo original, ABC, que lo vamos a tomar y el triángulo AMN. Ahora, analicemos estos dos triángulos. En primer lugar, tenemos que el ángulo A es compartido. Y luego, el ángulo ABC es igual al ángulo AMN. ¿Y eso por qué? Pues recordemos que en nuestra figura inicial, ABC y AMN son ángulos correspondientes de las rectas MN y BC, cortadas, por supuesto, por la recta AB. Entonces, debido a que estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas cortadas por una secante, por la teoría de ángulos entre paralelas, tenemos que tienen la misma medida. Entonces, el ángulo ABC es igual al ángulo AMN por ser correspondientes entre paralelas. Con estas dos afirmaciones tenemos un criterio que podemos aplicar. Y es el criterio 2 de semejanza de triángulos, que dice que dos triángulos son semejantes si tienen congruentes dos de sus ángulos. El tercero sabemos que por el teorema de los 180 grados tendrá o está forzado a ser también igual, que sería el ángulo C con el ángulo N. Entonces, podemos concluir, gracias a estas dos afirmaciones,
que el triángulo ABC es semejante al triángulo AMN por segundo criterio. Eso es lo que necesitamos para realizar lo que sigue. Ahora bien, se nos dice que utilicemos la semejanza para justificar que n es punto medio de CA y que mn es igual a la mitad de DC. Vamos con lo primero. Si los triángulos son semejantes, ya dijimos, gracias al criterio 2, también se nos cumple que sus lados son proporcionales. Eso significa que la división de los lados correspondientes tiene que dar una misma cantidad. Ahora bien, si dividimos los lados correspondientes a M entre AB, que sería este entre este, esta división nos da un medio. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que M es punto medio de AB. M parte al segmento AB en dos segmentos iguales. Uno de ellos es el segmento AM. Entonces, la división de la medida de AM entre AB nos va a dar forzosamente un medio. Eso significa también que la división de los otros segmentos correspondientes nos tiene que dar esta misma razón. Es decir, la división AN entre AC es también un medio. Ahora, ¿qué significa que AC sea igual a un medio? Significa que N está partiendo al segmento AC en dos segmentos iguales. Y eso quiere decir que el segmento AN es la mitad del segmento AC. Y si AM es la mitad del segmento AC, significa que el punto N, por lo tanto, es punto medio de AC, que es la primera conclusión que se nos pidió. Y eso se debe, como ya dijimos, a que N está partiendo a AC en dos segmentos iguales, ya que AN es la mitad de AC. Entonces, si AN es la mitad de AC, NC es también la mitad de AC. O sea que N es punto medio de AC. Pero por eso mismo, tenemos que los segmentos MN este de acá, dividido entre BC, como son segmentos correspondientes, los lados correspondientes en triángulos semejantes, tienen razón de un medio, como los demás segmentos. Pasando BC a multiplicar, tenemos por lo tanto que MN es igual a la mitad de BC, que es la segunda conclusión a la que se nos pidió llegar. Y aquí tenemos el teorema de la base media visto de otra manera. Anteriormente dijimos que la base media aparecía cuando tomábamos los puntos medios de dos segmentos y los uníamos.
Este segmento que unía los dos puntos medios de dos lados de un triángulo era paralelo al tercer lado e igual a la mitad de la medida del lado al que era paralelo. Es decir, que MN era paralelo a BC e igual a la mitad de su medida. Pero en ese caso partíamos del hecho de que M y N eran puntos medios. Ahora estamos dando el otro enfoque. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos un punto medio nada más, que fue el punto medio M, y trazamos una recta paralela al lado BC. Esa recta paralela cortó a AC en el punto M y verificamos las características de ese punto. Vemos que si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela a un segundo lado, entonces esta paralela corta al tercer lado en su punto medio y su longitud es igual a la medida del lado al cual es paralelo. La base media MN, vista de esta manera, no era la única forma. También se pudo haber trazado base media si en lugar de trazar una paralela a AC por el punto M, se hubiera trazado una paralela por aquí. En este caso, este segmento también sería base media, pero ya no con respecto a BC, sino con respecto a AC, siendo paralelo también a AC y con una medida igual a la mitad de la longitud de AC. Es decir, que en este caso solo se necesita un punto medio y una recta que se trace, pero paralela a cualquier lado. Entonces, esta recta paralela o este segmento paralelo va a cortar a un segundo lado en el punto medio y la medida del segmento va a ser igual a la mitad del lado al que es paralelo. Es otra forma de trazar una base media con la característica de usar un punto medio y un segmento paralelo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcula el valor de X si M es punto medio de AB y MN es paralelo a ABC, sabiendo que MN es igual a 3.5. Las características que se notan en la figura son suficientes para indicar que MN es base media. ¿Por qué son suficientes? Pues en primer lugar porque M es punto medio de B, de AB, y MN es paralela a BC. Entonces, al ser paralela y pasar por el punto medio de un lado, eso le da la característica de base media. ¿Qué significa que sea base media? Que va a medir la mitad de MN, la mitad de BC. Ahora, ya se nos dijo que MN mide 3.5. Entonces, si MN mide 3.5, el segmento BC es 2 veces 3.5, ya que MN es la mitad de BC. O sea que el segmento BC debe de medir 7. BC es igual a 2 veces MN. O sea que BC es igual a 2 por 3.5. Es decir que BC es igual a 7 unidades.
Y con este dato podemos utilizar además la expresión 5x menos 3, que también es BC. Aquí agarramos ambas expresiones. 7 igual a 5x menos 3 y hacemos despeje. 7 más 3 es igual a 5x. 10 es igual a 5x. 10 entre 5 es igual a x, de donde x es igual a 2. Que es todo lo que andábamos buscando, el valor de x. Problema propuesto. En el triángulo ABC, M es punto medio de BC y MN es paralelo a AB. En otras palabras, MN es la base media de o con respecto a AB. Calcula el valor de x si CA es igual a 10. ¿Qué significa eso? Que todo esto mide 10. Ahora, como ya sabemos por las características que MN es base media, significa que NC mide la mitad de 10. Ese segmento mide la mitad de 10 y todos sabemos cuánto es la mitad de 10. Además tenemos que este segmento mide 3x más 2. Por lo tanto, 3x más 2 es igual a la mitad de 10. Y ahí, haciendo el despeje, sacamos el valor de x. Con eso tendríamos el literal A resuelto. Luego el literal B dice, ¿cuál es la longitud del lado BC? Como ya vamos a tener el valor de x, podemos calcular 2x más 5. 2x más 5 es MC. Pero como M es punto medio de BC, el doble de MC es BC. Entonces basta con encontrar 2x más 5 con el valor de x del literal A y luego duplicarlo para encontrar la medida o la longitud del segmento BC.